Carmen Salinas, la eterna Carmelita del pueblo, no solo fue una de las actrices más queridas de México, también vivió un infierno del que muy pocos se atreven a hablar. Detrás de esa imagen maternal, simpática y de carácter fuerte, se escondía un dolor que la acompañó hasta sus últimos días, la muerte de su hijo, una herida abierta que nunca terminó de sanar. Lo que casi nadie sabe es que, tras esa tragedia, Carmen cayó en una espiral de depresión tan profunda que la llevó a refugiarse en sustancias que, según se dice, estuvieron a punto de destruirla por completo. Aunque siempre mostró fortaleza frente a las cámaras, en su vida privada libraba batallas silenciosas. ¿Qué secretos guardó Carmen Salinas durante tantos años? Quédate, porque esta historia es mucho más intensa de lo que imaginas. Y si esta historia ya te atrapó, prepárate porque apenas estamos comenzando. En este canal te vamos a contar todo lo que nunca se dijo, los secretos mejor guardados de las grandes figuras del espectáculo, y las verdades que muy pocos se atreven a revelar. Así que no te vayas sin suscribirte, porque vienen más historias impactantes como la de Carmen Salinas. Dale clic al botón, activa la campanita y déjanos un like si te gustan los relatos que sacuden, conmueven y sorprenden. Aquí no solo recordamos, aquí revelamos lo que siempre estuvo escondido. Acompáñanos. Una de las noticias más estremecedoras que sacudieron al medio artístico fue su fallecimiento el 9 de diciembre de 2021. La partida de Carmen Salinas no solo dejó un hueco inmenso en el corazón de millones, también destapó una serie de misterios y relatos no contados que habían estado ocultos durante años. Se decía que en sus últimos días hablaba de cosas que no quería que salieran a la luz, como si algo la persiguiera en silencio. Su muerte marcó el fin de una era, pero también abrió la puerta a secretos que muchos aún no se atreven a mencionar. ¿Qué fue lo que realmente pasó en sus últimos días? Algunos allegados aseguran que en sus momentos de más profunda tristeza, Carmen se refugiaba en la bebida y en pastillas para poder dormir. Nada confirmado, claro, pero los pasillos del medio se hablaba de que después de la muerte de su hijo Pedro, su mundo se derrumbó por completo. Fue un golpe del que nunca se recuperó del todo. Hay quienes afirman que por años evitó hablar del tema en entrevistas, no por indiferencia, sino por el inmenso dolor que le causaba recordarlo. Y aunque siempre se mostraba fuerte, se dice que había noches en las que simplemente no podía contener las lágrimas. ¿Qué más guardaba Carmen detrás de esa sonrisa tan característica? En entrevistas nunca reveladas por completo, personas muy cercanas a la actriz hablaron de episodios de depresión que la mantenían encerrada por días, con las cortinas cerradas y sin contestar llamadas. Algunos decían que había perdido el interés en seguir trabajando, y que incluso pensó en retirarse por completo del medio. Pero algo la mantenía de pie: su público. A pesar de sus batallas internas, siempre se esforzaba por cumplir con sus compromisos. ¿Qué fue lo que la mantenía tan fuerte por fuera, si por dentro se sentía hecha pedazos? Se habla también de una faceta más oscura de su juventud. Durante sus primeros años en el espectáculo, se dice que estuvo rodeada de fiestas interminables, excesos y amistades peligrosas. Algunos testimonios anónimos aseguran que Carmen vivió momentos intensos que casi le cuestan la vida. Se rumorea que hubo noches donde perdió el control y días que simplemente no recordaba. Pero al día siguiente, salía a escena como si nada hubiera pasado. Una doble vida que muy pocos conocieron, hasta ahora. ¿Fue esa etapa la que la hizo tan fuerte como mujer y como figura pública? Uno de los momentos más dramáticos ocurrió cuando se enfrentó públicamente a otros personajes del medio artístico. No era raro verla en debates, discusiones y hasta pleitos en televisión nacional. Pero lo que nadie sabía es que muchos de esos enfrentamientos venían cargados de resentimientos del pasado. Se comenta que guardaba rencores que nunca olvidó y que detrás de su imagen de madre del pueblo había una mujer que había aprendido a defenderse con uñas y dientes. ¿Cuántas enemistades arrastró en silencio durante años? A pesar de todo, Carmen nunca dejó de trabajar. Participó en telenovelas, películas y programas donde siempre brilló con su presencia. Pero se decía que detrás del telón, la soledad era su compañera más constante. Vivía para su trabajo, pero muchas veces volvía a una casa en silencio, con recuerdos que la acechaban. Su departamento en la colonia Verónica Ansúrez fue testigo de noches largas y silenciosas. ¿Con quién hablaba en esas madrugadas? ¿Qué pensamientos le quitaban el sueño? Nadie lo sabe con certeza, pero quienes la conocieron aseguran que su corazón siempre estuvo lleno de nostalgia. En los últimos años, cuando incursionó en la política, sorprendió a muchos. Detrás de esa decisión, algunos creen que había un intento por llenar un vacío que el arte ya no podía llenar. Pero también se dice que fue una estrategia para mantenerse vigente, escapar de los fantasmas del pasado y demostrar que aún tenía mucho que decir. ¿Fue esta etapa final un cierre para su historia o una forma de reinventarse una vez más? Lo cierto es que, incluso desde el Congreso, su presencia no pasó desapercibida. Y así, entre luces, sombras,
aplausos y lágrimas, Carmen Salinas se convirtió en leyenda. No solo por su talento, sino por su capacidad de resistirlo todo. Porque detrás de cada personaje, cada carcajada y cada lágrima en pantalla, había una mujer que vivió, sufrió y luchó como pocas. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal. Porque aquí te vamos a seguir contando esas historias que nadie más se atreve a contar, con respeto, verdad y esa chispa que tanto nos dejó Carmen. Nos vemos en la próxima historia, porque esto apenas comienza. Su primera gran oportunidad llegó en 1964 con la película La Casa de la Tristeza, un título que, irónicamente, reflejaba el momento emocional por el que atravesaba. Se decía que Carmen llegó al rodaje con el corazón roto y un carácter explosivo que chocó con el director desde el primer día. Algunos reportes de la época aseguran que hubo gritos, discusiones y hasta amenazas de abandonar el proyecto. Sin embargo, su actuación fue tan potente que dejó a todos con la boca abierta. Ese papel no solo abrió puertas, la colocó directamente en la mira de productores y periodistas por igual. Y no todos tenían buenas intenciones. En las siguientes producciones, su nombre comenzó a ocupar primeras planas. Pero no solo por su talento. La prensa de espectáculos no tardó en hurgar en su vida privada, revelando detalles sobre sus relaciones sentimentales y supuestas adicciones. Un famoso diario de la capital tituló Carmen Salinas, lágrimas tras el telón, insinuando que su éxito tenía un costo emocional altísimo. Se escuchaba que, en momentos de presión, recurría al alcohol para calmar su ansiedad, y que a veces llegaba a los foros con ojeras profundas y una mirada perdida. ¿Realidad o exageración de la prensa? Nadie lo confirmó, pero el rumor se instaló con fuerza. Uno de los episodios más comentados ocurrió durante una obra teatral en los años 70. Testigos aseguran que, en medio de una función, Carmen interrumpió su actuación tras un ataque de pánico. El público quedó atónito, y aunque la función se reanudó minutos después, los rumores sobre su estabilidad emocional comenzaron a circular. Una revista de la época tituló sin piedad, La reina del drama se quiebra en escena. Desde entonces, muchos comenzaron a ver a Carmen no solo como actriz, sino como una figura trágica, marcada por emociones profundas que muchas veces no podía controlar. Pero lo más delicado vino años después, cuando una expareja sentimental la acusó públicamente de comportamientos autodestructivos durante su convivencia. El escándalo ocupó titulares durante semanas. Aunque Carmen nunca respondió directamente, sí dio entrevistas en las que dejó entrever que había vivido relaciones tormentosas y que su carácter fuerte muchas veces fue su única defensa. En uno de esos encuentros con la prensa dijo, «Yo aprendí a sobrevivir como pude, a veces con amor, a veces con rabia». Una frase que, para muchos, escondía más de lo que decía. A pesar de todo, Carmen no dejó de trabajar. Incluso en los peores momentos, seguía actuando, produciendo y dando entrevistas con una energía imparable. Pero detrás de esa intensidad, algunos cercanos comentaban que había una mujer cansada, agobiada por el pasado y los constantes juicios públicos. Se decía que tenía altibajos emocionales intensos y que, en más de una ocasión, pensó en retirarse del medio. Pero su amor por el público era más fuerte. ¿Qué era lo que realmente la impulsaba a seguir? ¿Una necesidad de sanar o un miedo a quedarse sola? En el mundo del espectáculo, su carácter directo y sin filtros también la metió en más de un problema. Las cámaras captaron varios enfrentamientos con colegas a lo largo de su carrera. Uno de los más sonados fue con una famosa actriz de telenovelas, con quien discutió en plena alfombra roja. El video se volvió viral, mucho antes de que existieran las redes sociales, y los programas de espectáculos lo repitieron durante semanas. Le llovieron críticas, pero también aplausos. Porque si algo amaba el público de Carmen, era su autenticidad. Decía lo que pensaba, y no pedía disculpas por ser quien era. A nivel personal, sufrió una de las tragedias más duras que una madre puede enfrentar, la muerte de su hijo Pedro. Aunque lo mencionaba poco, se notaba que ese dolor la acompañaba siempre. Se decía que nunca volvió a ser la misma después de esa pérdida, y que muchas de sus decisiones, tanto profesionales como personales, nacieron de ese vacío. Fue después de ese suceso cuando, según gente cercana, su fe se intensificó, y empezó a rodearse de símbolos religiosos, como si buscara un refugio espiritual que la ayudara a seguir. Pero el dolor nunca desapareció. Y aún así, con todo ese pasado complejo, con tantos momentos oscuros, Carmen Salinas se mantuvo en el corazón del pueblo. Su historia es una mezcla de lucha, escándalo, talento y redención. Una mujer que enfrentó a la prensa, a sus propios fantasmas, y a una industria que pocas veces perdona. Si quieres seguir conociendo estas historias que sacuden, inspiran y sorprenden, suscríbete al canal. Porque aquí no solo recordamos a las leyendas, las revelamos como nunca antes. Y la historia de Carmen Salinas apenas empieza.
Uno de los momentos cruciales en su carrera fue cuando rechazó un papel que, con el tiempo, se convirtió en icónico en la televisión mexicana. En ese entonces, Carmen luchaba con su identidad y su imagen pública, cuestionándose si debía conformarse a los estándares de belleza impuestos por la sociedad. Esta decisión le trajo muchas reflexiones sobre quién era realmente y lo que quería proyectar al mundo. Un accidente en su vida personal también tuvo un impacto significativo en su carrera. Años después de haber ganado popularidad, sufrió un accidente automovilístico que la llevó a una larga recuperación. Durante este tiempo, su creatividad se vio afectada, y tuvo que lidiar con un fuerte sentimiento de incertidumbre respecto a su futuro en la actuación. Sin embargo, Carmen era conocida por su asombrosa capacidad para regresar más fuerte de cualquier adversidad. La película Aventurera, en 1997, catapultó a Carmen Salinas a niveles de fama nunca antes vistos. Interpretar el papel de la India María se convirtió en un hito en su carrera, consolidando su presencia no solo en el cine sino también en la cultura popular mexicana. Esta producción se convirtió en un referente, y su personaje, en uno de los favoritos del público. Pero este ascenso no vino sin su cuota de sacrificios. La vida está llena de elecciones difíciles, y parece que Carmen siempre estaba lista para tomar esa responsabilidad. Sus inicios en la industria del entretenimiento fueron extremadamente difíciles. Trabajó en muchos papeles pequeños, pero su persistencia y su talento no pasaron desapercibidos. Desde telecomedias hasta películas de bajo presupuesto, cada oportunidad era una escalera que subía hacia el éxito. Pero el verdadero reconocimiento no llegó de inmediato. Ella tuvo que enfrentarse a cada desengaño con la mirada firme en su objetivo. La persecución mediática es parte del costo de la fama. Carmen Salinas experimentó esto de primera mano, especialmente después de ganar notoriedad. Vivir bajo el ojo público significaba estar siempre expuesta a rumores y especulaciones que, a veces, tenían un efecto perjudicial en su vida personal. Sin embargo, ella siempre mantuvo su esencia y nunca permitió que la presión mediática definiera quién era. Pero incluso las figuras más icónicas enfrentan tratamientos inesperados. Hubo un tiempo en que Carmen luchó por un papel en una película clave que casi no acepta. Sin embargo, la presión y el deseo de demostrar su capacidad la llevaron a aceptar, y se convirtió en uno de sus papeles más memorables. En el mundo del espectáculo, de manera impredecible, cada decisión puede transformar vidas. La rivalidad con otros actores y actrices también fue parte de su recorrido. A menudo, se encontraba compitiendo con grandes nombres de la industria, pero Carmen siempre apostó por colaborar y aprender de sus colegas. Aunque las tensiones eran palpables, su enfoque estaba siempre en mejorar y desafiarse a sí misma. Uno de sus más apasionados anhelos fue interpretar a un personaje que siempre había querido encarnar. Después de varios intentos frustrados, finalmente logró su objetivo, lo que marcó un punto emocionante y significativo en su carrera. El proceso de lucha por ese papel estuvo lleno de desánimo, pero su perseverancia fue la clave. A pesar de la gloria, Carmen también tuvo que enfrentarse a las duras realidades de la vida que incluían luchas legales y demandas mediáticas. Estos momentos no solo pusieron a prueba su resistencia, sino que también le enseñaron lecciones valiosas sobre el negocio de la actuación. Un golpe inesperado podría haber arruinado su carrera, pero siempre salía adelante con esa chispa que la hizo tan especial. El fallecimiento de su amado hijo fue un golpe devastador para Carmen Salinas. La tristeza por esta pérdida la llevó a una profunda reflexión sobre la vida y el legado que quería dejar. Durante ese periodo, su vida profesional quedó en un segundo plano, mientras lidiaba con su duelo. La conexión con su público se hizo más fuerte, y muchos la apoyaron durante este doloroso capítulo. A pesar de haber saltado a la fama en una edad avanzada, Carmen Salinas demostró que nunca es tarde para lograr lo que se quiere. Su historia es inspiradora, mostrándonos que el talento no tiene fecha de caducidad y que el compromiso con uno mismo puede abrir puertas sin importar la etapa de la vida en la que te encuentres. Justo cuando parecía que todo iba en ascenso, Carmen enfrentó una grave crisis financiera que casi terminó con su carrera. La lucha por mantener su imagen y su trabajo la empujó a buscar nuevas oportunidades y reinventarse una vez más. En esos momentos difíciles, el amor por su profesión es lo que la ayudó a seguir adelante. Después de un tiempo alejada del escenario, decidió romper con el aislamiento y regresar. Colaboró con nuevos directores y actores, encontrando una forma de revitalizar su carrera y conectar con las nuevas generaciones. Su retorno fue celebrado tanto por admiradores antiguos como por nuevos fans, mientras demostraba que su talento seguía intacto. A través de su vida, Carmen mantuvo varias relaciones que marcaron su trayecto. Un amor prohibido o un romance secreto que nunca vio la luz también estuvo presente en su historia, sumando una capa de misterio a su vida personal y profesional. Las emociones encontradas le enseñaron lecciones sobre el amor y la confianza que la acompañarían por siempre. Su origen humilde le aportó una visión única de la fama.
Carmen enfrentó adversidades relacionadas con su trasfondo, y en lugar de dejarse vencer, transformó su historia en una fuente de motivación para otros que venían de situaciones similares. Su experiencia hizo que los demás vieran que el éxito, en su forma más pura, puede venir a los desvalidos. Tanto su vida como su carrera estuvieron marcadas por la influencia de mentores que le brindaron apoyo y orientación. Estas figuras clave no solo la guiaron en su camino profesional, sino que también le enseñaron a confiar en su instinto y en su talento, elementos esenciales en su desarrollo como artista. Carmen experimentó tragedias personales que la llevaron al borde emocional. Aprender a superar la muerte de seres queridos fue un proceso doloroso, pero su capacidad para encontrar la luz al final del túnel se convirtió en una de sus características más inspiradoras. Desde su interior, cultivó un deseo de seguir adelante y compartir su luz con el mundo. Una significativa desviación llevó a una alineación de eventos inesperados. Su coqueteo inicial con la fama estuvo acompañado de desafíos personales, momentos en que el éxito pareció más una carga que una bendición. Sin embargo, Carmen logró desprenderse de esos sentimientos negativos y convertirse en una figura admirada y querida. Su carrera experimentó un giro radical cuando decidió adoptar un nuevo estilo y cambiar de género. Esto provocó tanto elogios como críticas. El público, muy apegado a su imagen anterior, no siempre recibió bien esta transformación. Sin embargo, Carmen siempre estuvo dispuesta a arriesgarse y evolucionar, un verdadero reflejo de su espíritu dinámico. Una traición por parte de una persona cercana la dejó desconcertada, pero Carmen aprendió a no permitir que esto la detuviera. Dicha experiencia la empujó a fortalecer su carácter y a rodearse de personas que realmente la apreciaban. Amigos leales son un tesoro, y Carmen se centró en cultivar relaciones genuinas. Eventualmente, se encontró en un punto de inflexión en su carrera, lidiando con la cancelación de proyectos y el cese de contratos. Sin embargo, su enfoque resuelto en la superación la condujo a nuevas oportunidades que jamás imaginó. Esta resiliencia le ayudó a reinventarse continuamente, convirtiéndose en un ejemplo de lo que significa perseverar ante la adversidad. Carmen también se dedicó a causas benéficas a lo largo de su vida, y sus acciones en este ámbito reformaron su imagen pública. La transformación de su figura de simple actriz a una activista y defensora de la comunidad brindó un sentido de propósito a su carrera. Su compromiso social inspiró a muchos a unirse a ella en la lucha por causas importantes. En el recorrido de su vida, enfrentó crisis creativas que casi resultan en el final de su carrera. Estos momentos de duda fueron un verdadero desafío, pero encontraron en ella a un artista que siempre supo cómo resurgir de las cenizas. La pasión por su arte y la necesidad de expresarse nunca la abandonaron, lo que le permitió encontrar su camino de regreso. El desarrollo de ciertos personajes le presentó dificultades inesperadas. Algunos papeles se hicieron especialmente desafiantes. No obstante, Carmen nunca se rindió. Estos retos la llevaron a profundizar en su actuación y a explorar nuevas facetas de su talento. Cada papel forjó un nuevo camino en su vida. Separarse de un conocido grupo de actores o de la agrupación con la que había colaborado a lo largo de los años fue otra de las luchas que Carmen enfrentó. En el momento decisivo, decidió seguir su propio camino, y eso le proporcionó la libertad de reinventarse y explorar nuevas posibilidades. Un momento crucial en su vida personal llevó a Carmen a renunciar a un importante papel por razones personales, lo cual fue un acto valiente en un entorno donde prevalece la presión. Todo esto añade a la riqueza de su historia, mostrando su integridad y sus verdaderos valores. La lucha por cambiar la percepción pública que tenían de ella fue un norte constante en su vida. Aunque parecía imposible en algunos momentos, Carmen nunca se detuvo. Con cada paso, se propuso demostrar que es mucho más que los estereotipos que a menudo se le atribuían. Momentos de depresión y ansiedad la acompañaron a lo largo de su carrera, aunque valientemente mantuvo su lucha. Estos momentos le enseñaron a valorar su salud mental y a buscar el apoyo necesario para recuperarse. Carmen es un ejemplo de que es posible encontrar luz en medio de la oscuridad. Su participación en un célebre reality show le permitió conectar con su público de una manera más profunda. A través de su tiempo en este formato, mostró su verdadera personalidad, lo que llevó a que muchos se enamoraran aún más de su carisma y fuerza. Este momento marcó un nuevo capítulo en su vida, mostrándole al mundo que, a pesar de los años, seguía tan vibrante como siempre. La amistad que marcó su vida fue sin duda su relación con varios actores y actrices que pasaron a ser más que colegas, se convirtieron en familia. Estas amistades no solo brindaron apoyo emocional, sino que también crearon memorias inolvidables en el camino. A lo largo de su carrera, Carmen experimentó una drástica transformación de estilo y apariencia que fue criticada severamente por algunos. Sin embargo, ella siempre mantuvo su autenticidad y fortaleza, dejando claro que el verdadero valor está en quienes somos en nuestro interior, no en cómo nos ven los demás.
Su decisión de mudarse a otro país en busca de nuevas oportunidades fue otro paso importante. Así, Carmen estrenó fases en su vida y carrera, enfrentando desafíos completamente nuevos en su intento de crecer como artista. En diferentes momentos, Carmen contempló abandonar su carrera. Sin embargo, su amor por la actuación y su conexión con los fans siempre la llevaron a repensar esa posibilidad. La pasión por su arte nunca dejó de ser un motor potente en su vida. A lo largo de su vida, las creencias políticas de Carmen fueron claras, y nunca dudó en expresarlas. Su voz resonó en varias causas sociales, usando su plataforma para llevar concienciación sobre temas relevantes. Esto no solo reforzó su imagen pública, sino que también inspiró a otros a hacer lo mismo. Participó en diferentes filmes que, aunque no tuvieron el éxito esperado, dejaron una huella indeleble en su carrera. Estos proyectos sin éxito comercial ayudaron a dar forma a su trayectoria, y Carmen nunca desestimó el impacto de haber aprendido de cada experiencia. Finalmente, recibió varios premios a lo largo de su vida, pero la mayoría de ellos llegaban en momentos donde ya había conquistado el corazón del público. Estos reconocimientos se convirtieron en un homenaje a años de trabajo arduo que no significaron solo éxito, sino un legado para la posteridad. La lucha por su primer gran contrato fue titánica. Carmen tuvo que demostrar que su talento era innegable y que estaba dispuesta a trabajar duro para conseguirlo. Este sacrificio le abrió las puertas y le aseguró un lugar en la historia del entretenimiento. Gracias, Carmen. Gracias por tu vida, por tu fuerza inquebrantable, por tu talento sin medida y por enseñarnos que incluso en medio del dolor más profundo, se puede brillar con luz propia. Gracias por haber regalado tantos personajes entrañables, por haber llenado teatros, pantallas y corazones con tu presencia única. Por reír, llorar, luchar y amar de frente. Por no rendirte jamás, incluso cuando la vida parecía querer aplastarte. Tu historia no solo merece ser contada, merece ser celebrada. Porque no fuiste una actriz cualquiera. Fuiste, eres y serás una leyenda. Y si tú, que nos estás viendo, sentiste aunque sea un poquito de lo que fue Carmen Salinas en esta vida, te invitamos a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, porque aquí honramos la vida de los grandes como ella. Aquí revivimos esas historias que merecen ser contadas con el respeto, la emoción y la verdad que el público merece. Dale like, activa la campanita y acompáñanos en este viaje por la memoria de quienes hicieron historia. Porque mientras los recordemos, nunca se irán del todo. Carmen, esto fue por ti. Y para ti que estás ahí. Nos vemos en el próximo video.